Imagina dejar el mayor éxito de tu vida para caminar por una carretera vacía hacia la nada. ¿Harías eso? La lógica dice, quédate donde están sucediendo las cosas. Pero la voz de Dios a veces susurra, ve al desierto. Hoy vamos a desvelar la historia de un hombre que recibió una orden que no tenía el menor sentido humano. Salió del centro de atención hacia un camino olvidado. Y porque obedeció sin cuestionar, el destino de un continente entero fue transformado. Si sientes que Dios te sacó de la comodidad y te puso en un lugar silencioso, presta mucha atención. Lo que tú llamas soledad, Dios puede estar llamándolo misión. La Biblia está repleta de momentos donde la matemática de Dios no cuadra con la nuestra. En Hechos capítulo 8 vemos a Felipe. No era un apóstol famoso como Pedro o Juan, pero Dios lo estaba usando para hacer temblar la tierra en Samaria. Milagros, sanidades, demonios siendo expulsados. La ciudad estaba de fiesta. Pero de repente, en el auge de este movimiento, un ángel del Señor aparece con una orden extraña. Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Por qué salir de donde el fuego está cayendo para ir a un lugar donde no hay nadie? Existe un detalle en este camino, una coincidencia divina que estaba marcada en el reloj del cielo hace siglos, que vamos a revelar dentro de poco. Algo que prueba que Dios nunca llega tarde. Si estás buscando entender el propósito de tu desierto actual, quédate conmigo hasta el final. Lo que vamos a descubrir en las arenas de este camino cambiará la forma en que escuchas la voz del Espíritu Santo. Para entender el peso de esta obediencia, necesitamos mirar dónde estaba Felipe. Samaria era el lugar de lo improbable. Judíos y samaritanos no se hablaban, pero el Evangelio rompió esa barrera. Felipe estaba viviendo el sueño de cualquier evangelista: frutos, resultados, alegría colectiva. ¿Alguna vez te has sentido así? Cuando todo en tu vida, en tu ministerio, en tu trabajo, parece estar fluyendo perfectamente. Es fácil obedecer a Dios cuando estamos en la cima de la montaña. Es cómodo. Muchas veces nos apegamos a las bendiciones y olvidamos al dador de las bendiciones. Pensamos que, porque Dios nos está usando en un lugar, nos quedaremos allí para siempre. Pero el Espíritu sopla donde quiere. La pregunta que debemos hacer hoy es: ¿tu compromiso es con el éxito visible o con la voz de Dios? José fue arrancado de la casa del padre para gobernar en Egipto. David fue sacado del pasto para el palacio. Dios siempre mueve a aquellos que Él quiere promover. Pero antes de la promoción viene la prueba de la obediencia ciega. El ángel del Señor no le dijo a Felipe lo que haría, solo le dijo a dónde ir. Ve hacia el sur, al camino desierto. Nota esto: Dios no dio el guión completo, dio solo el primer paso. ¿Cuántas veces nos trabamos porque queremos saber el final de la historia antes de empezar a caminar? Queremos garantías, queremos lógica. Señor, yo voy, pero ¿a quién voy a encontrar? ¿Qué voy a ganar? ¿Valdrá la pena? Felipe no preguntó nada de eso. El texto dice simplemente: entonces él se levantó y fue. Hay un poder sobrenatural en la obediencia inmediata. La obediencia tardía es, en realidad, desobediencia. Si Felipe hubiera esperado un día o incluso algunas horas para cuestionar, el encuentro divino se habría perdido.
El kairos, el tiempo de Dios, exige nuestra prontitud. Tal vez en este exacto momento Dios te esté pidiendo que dejes un hábito, hagas una llamada, perdones a alguien o inicies un proyecto. La lógica dice no. El espíritu dice ve. Comenta aquí abajo, heme aquí, si estás dispuesto a obedecer antes incluso de entender. Imagina la caminata de Felipe, kilómetros de silencio, el sol quemando. El enemigo ciertamente susurró en su mente, ¿te volviste loco? ¿Dejaste un avivamiento para caminar en medio de la nada? ¿Perdiste tu propósito? La duda es el peaje que pagamos en el camino de la fe. Es muy probable que tú, que me estás escuchando, estés enfrentando ese susurro ahora. ¿Será que escuché a Dios realmente? ¿Por qué las cosas se pusieron tan difíciles después de que decidí obedecer? Pero aquí está el secreto. El silencio del desierto no significa ausencia de Dios. Significa que Dios está limpiando el ruido para que puedas escuchar algo nuevo, algo específico, algo que la multitud no te dejaría escuchar. Recuerda a Elías en la cueva. El Señor no estaba en el terremoto, ni en el fuego, estaba en el silbo apacible. Felipe estaba a punto de escuchar el silbo apacible en medio de aquel calor abrasador. Venció la duda, continuando la caminata, un paso a la vez. Y entonces, en el horizonte, surge una nube de polvo. No era un espejismo, era una comitiva real, un carruaje. El Espíritu Santo, el verdadero mentor de este viaje, habla nuevamente con Felipe. Acércate y júntate a ese carro. Mira la precisión de Dios. En ese camino desierto pasaba un hombre poderoso, un eunuco, alto oficial de la reina Candace de Etiopía. Era el tesorero de un reino. Este hombre había viajado más de 2000 kilómetros hasta Jerusalén para adorar. Tenía riqueza, tenía poder, tenía acceso, pero volvía a casa con un vacío. Tenía un pergamino del profeta Isaías en las manos. En aquella época, un rollo de esos costaba una fortuna. Buscaba a Dios, pero no lo conocía. ¿Cuántas personas, poderosas, influyentes o incluso tus vecinos, tienen todo lo que el dinero puede comprar, pero cargan un pergamino cerrado en el corazón? Están leyendo la vida, pero no entienden el sentido de ella. Dios sacó a Felipe de en medio de la multitud para enfocarse en un alma, porque esa alma tenía la llave para abrir un continente entero. El versículo 30 dice, y acudiendo Felipe, no caminó, corrió. Eso es cruzar el umbral. Cuando Dios te muestra el blanco, no caminas arrastrando los pies. Corres con propósito. Había urgencia. El carruaje podría alejarse, la oportunidad podría pasar. Felipe se acerca y oye al hombre leyendo en voz alta. Era Isaías 53. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. ¿Notas la coincidencia? No existe coincidencia en el reino. En el exacto momento en que Felipe llega, el etíope está leyendo sobre el Mesías sufriente. Dios sincronizó los relojes. Felipe hace la pregunta que lo cambia todo. ¿Entiendes lo que lees? No impuso, no gritó, no juzgó. Creó un puente. A veces,
Todo lo que necesitamos para comenzar un milagro en la vida de alguien es hacer la pregunta correcta con humildad. ¿Entiendes lo que está pasando en tu vida? ¿Entiendes ese dolor que sientes? Dale me gusta a este video ahora si crees que Dios pondrá las palabras correctas en tu boca en la hora exacta. Eso nos ayuda a difundir este mensaje. El oficial invita a Felipe a subir. Allí, en ese camino polvoriento, el carruaje se convierte en un púlpito. La prueba de Felipe ahora era explicar lo inexplicable. El eunuco pregunta, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Aquí está el corazón del Evangelio. A partir de aquella escritura, Felipe le anunció a Jesús. No predicó una religión, no predicó reglas, predicó a Jesús. Explicó que aquel cordero mudo era el Hijo de Dios que había muerto y resucitado hacía poco tiempo en Jerusalén, que Él fue herido por nuestras rebeliones. Piensa en el eunuco. Por la ley de Moisés, un eunuco no podía entrar plenamente en la congregación del Señor. Podía ir hasta el templo, pero siempre habría una barrera. Se sentía excluido, incompleto. Pero Felipe presenta a un Jesús que fue excluido y cortado de la tierra de los vivientes para que todos, incluido aquel eunuco extranjero, pudieran ser aceptados en la familia de Dios. La barrera cayó. La gracia superó la ley. Aquel hombre se dio cuenta de que el sacrificio de Jesús lo incluía. ¿Recuerdas que hablamos de un detalle olvidado? Es este. Dios envió a Felipe, porque aquel hombre, rechazado religiosamente por su condición física, era aceptado en el amado. Dios recorre desiertos para encontrar a los excluidos. La palabra generó fe inmediata. Siguiendo el viaje, llegaron a un lugar con agua. El eunuco, ahora tocado por el Espíritu, dice, «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Esa es la prueba suprema que se convierte en recompensa. El hombre rico, que tenía todo, se dio cuenta de que necesitaba rendirse públicamente. No le importó su ropa real, con sus siervos mirando. Descendió a aquellas aguas. Felipe lo bautizó. Allí, en medio de la nada, el cielo celebró. No hubo coro, no hubo templo, no hubo multitud como en Samaria. Pero hubo un milagro de nuevo nacimiento. ¿Qué te impide hoy? A veces esperamos la condición perfecta para entregarnos más a Dios. El eunuco vio agua en el desierto y aprovechó la oportunidad. No dejes para mañana la entrega que Dios te pide hoy. Y aquí sucede algo sobrenatural, digno de películas de ficción, pero real según la Biblia. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Dios transportó a Felipe físicamente a Azoto, a kilómetros de distancia. Misión cumplida, retirada inmediata. Pero mira la reacción del eunuco. No entró en desesperación por perder a su profesor. El texto dice, y siguió gozoso su camino. Esa es la resurrección en la vida de él. Ya no necesitaba al hombre Felipe, porque ahora tenía el Espíritu de Dios dentro de él. Volvía a África no solo como un tesorero, sino como un portador de la gloria. Felipe apareció en Azoto y continuó predicando en todas las ciudades hasta Cesarea. Volvió a su mundo,
pero transformado por la experiencia del desierto. ¿Cuál fue la bendición traída de este viaje? La tradición histórica y los padres de la Iglesia nos cuentan que ese oficial se convirtió en el primer gran evangelista de África. El cristianismo en Etiopía es uno de los más antiguos del mundo, mucho antes de llegar a Europa a gran escala. Porque Felipe obedeció una orden sin lógica de ir al desierto, una nación entera recibió la luz. Aquella única semilla plantada en el camino de Gaza floreció en un bosque de fe que dura hasta hoy. Tu obediencia hoy, en tu pequeño desierto, puede ser la semilla para la salvación de tu familia entera. Puede ser el inicio de un proyecto que bendecirá a miles. No ves el bosque, solo ves la semilla, pero Dios ve todo. Tal vez te estés sintiendo como Felipe antes del viaje, cómodo, pero sintiendo un llamado hacia algo desconocido. O tal vez estés en medio del camino desierto ahora, sudando, dudando, preguntando ¿dónde está el agua? Quiero profetizar sobre tu vida. Tu camino desierto tiene un propósito divino. Tu silencio está preparando un encuentro. No dejes de caminar. No vuelvas atrás. Dios no desperdicia tus lágrimas ni tu sudor. Hay un carruaje viniendo en tu dirección. Hay alguien que necesita exactamente lo que Dios puso en ti. Sé sensible. Corre cuando Dios mande correr. Habla cuando Dios mande hablar. Y confía, porque el Dios que te saca de la multitud es el mismo que te sostiene en la soledad. ¿Vamos a orar juntos ahora? Donde estés, cierra tus ojos por un segundo. Señor, gracias porque tus caminos son más altos que los nuestros. Perdónanos cuando exigimos lógica antes de obedecer. Danos el coraje de Felipe para ir a los lugares desiertos. Abre nuestros ojos para ver las oportunidades que preparaste para nosotros. Úsanos para llevar el agua viva a quien tiene sed. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo guardes para ti. Comparte este video en el grupo de la familia, con tus amigos. Vamos a esparcir la esperanza. Y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita. En el próximo video descubriremos otra historia increíble que fortalecerá tu fe. Comenta aquí abajo, voy a obedecer. Dios te bendiga y hasta la próxima. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hechos 8:36.